Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha encendido las redes sociales y ha despertado la curiosidad de miles de fans alrededor del mundo. Estamos hablando de la posible aparición de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, nuestros protagonistas favoritos podrían haberse reencontrado en el vibrante escenario de Miami. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿se trata de un dulce reencuentro amoroso, de esos que nos hacen suspirar, o estamos ante una colaboración puramente profesional, quizás un nuevo proyecto que los une bajo los focos? Hoy vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, los rumores y las especificaciones para intentar desvelar el misterio. Pero antes de sumergirnos en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, los invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y primicias. Su apoyo es lo que nos motiva a traerles siempre lo mejor. Imaginen la escena, las playas doradas de Miami, el sol radiante, el azul turquesa del océano, y de repente ¡boom! Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Los rumores comenzaron a circular como pólvora, alimentados por avistamientos, publicaciones en redes sociales y la infinita imaginación de los fans. Por un lado, están los que sueñan con ver a esta pareja tan querida junta de nuevo, tanto en pantalla como en la vida real. Recordemos que Can y Demet protagonizaron juntos Erkenci Kuş, una serie que los catapultó a la fama internacional y donde su química era palpable, casi eléctrica. Esa conexión en pantalla hizo que muchos fantasearan con una relación extramarital, algo que, aunque nunca se confirmó oficialmente más allá de una amistad y un romance fugaz en el pasado, sigue resonando en el corazón de muchos seguidores. Verlos juntos de nuevo en un escenario tan idílico como Miami, sin duda reavivó esas esperanzas y esa nostalgia por aquellos tiempos, alimentando un deseo colectivo de revivir la magia que una vez nos cautivó. La posibilidad de un nuevo capítulo en su historia personal, envuelto en el sol y la brisa caribeña, es una fantasía tentadora para millones de admiradores que quedaron prendados de su historia en la ficción. Pero seamos realistas y analicemos las probabilidades. Miami es un centro neurálgico para la industria del entretenimiento, un lugar donde las oportunidades de negocio en el mundo del cine, la televisión y la publicidad abundan. Can Yaman, con su creciente popularidad a nivel global, y Demet Özdemir, también consolidada como una actriz talentosa, son perfiles muy atractivos para cualquier producción internacional. Las especulaciones apuntan a que podrían estar participando en la grabación de alguna campaña publicitaria, quizás para una marca de moda, una fragancia o incluso una serie de televisión de habla hispana que busque captar la atención del público latinoamericano. La presencia de ambos en la misma ciudad al mismo tiempo, y la difusión de algunas fotografías y vídeos de baja calidad que los mostraban en lugares cercanos, fueron suficientes para alimentar la maquinaria de los rumores. La ciudad de Miami, conocida por su vibrante escena cultural y su conexión con el mercado latino, se convierte así en un escenario ideal para que figuras de la talla de Can y Demet exploren nuevas facetas de sus carreras, ya sea a través de proyectos colaborativos o de campañas que buscan aprovechar su alcance internacional. ¿Y qué nos dicen las pruebas? Bueno, las pruebas son, como siempre en estos casos, un poco difusas. Hemos visto algunas fotos borrosas de Can Yaman paseando por las calles de Miami, y poco después, aparecieron imágenes de Demet Özdemir en la misma ciudad. Lo intrigante es la coincidencia de fechas y lugares. ¿Pura casualidad o una estrategia deliberada para generar expectación? La prensa del corazón y los medios especializados en celebridades turcas han estado muy activos, y las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis y teorías. Algunos argumentan que si fuera un reencuentro amoroso, sería algo mucho más discreto, lejos de las miradas indiscretas. Otros, por el contrario, creen que si hay algo entre ellos, podrían estar aprovechando este escenario para darse una oportunidad lejos de la presión mediática de Turquía. La falta de confirmación oficial solo aviva las llamas de la especulación, y cada aparición, cada like, cada comentario se convierte en una pista a descifrar para los detectives de la farándula. Analicemos también el factor profesional. Ambos actores están en un momento de sus carreras en el que buscan expandir sus horizontes. Can Yaman ha estado trabajando en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare. Y Demet Özdemir también ha mostrado interés en proyectos fuera de Turquía. Miami, con su diversidad cultural y su conexión con el mercado latino,
sería un escenario perfecto para ambos. Una colaboración en una serie, una película, o incluso un evento de gala juntos, podría ser una jugada maestra para consolidar su presencia en el mercado hispanohablante. Las marcas también son conscientes de su alcance y de la fidelidad de sus fans, por lo que una campaña conjunta podría ser increíblemente rentable. La industria del entretenimiento busca constantemente rostros frescos y carismáticos para sus producciones, y la combinación de Can Yaman y de Method Demir en un proyecto de habla hispana podría ser una fórmula ganadora para cautivar a nuevas audiencias y fortalecer su imagen a nivel mundial. Hemos visto algunos stories en Instagram de ambos, o más bien, de personas cercanas a ellos o seguidores que los han avistado. A veces un simple café compartido, una coincidencia en un restaurante, o incluso un saludo rápido puede ser interpretado como una señal. La interpretación de estas señales es, sin duda, donde reside la magia y la intriga. Los fans, con su agudeza característica, analizan cada detalle, la ropa que llevan, el fondo de las fotos, las personas con las que se les ve. Y claro, los stalkers profesionales de la farándula turca están siempre al acecho, dispuestos a capturar la imagen que confirme o desmienta cualquier rumor. Esta labor detectivesca de los seguidores, aunque a veces extrema, es un reflejo del profundo interés y afecto que generan estos artistas. Cada publicación se convierte en un lienzo en blanco para la imaginación, y cada posible conexión, por mínima que sea, se magnifica hasta convertirse en una noticia de portada. Consideremos el lado emocional de la cuestión. Para muchos fans, Can y Demet son la pareja ideal, y la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la realidad, les llena de ilusión. La química que proyectaron en Erkencikus fue tan fuerte que es difícil separarla de la imagen que los seguidores tienen de ellos. Si realmente hubiera habido algo más allá de la amistad en el pasado, y si ambos estuvieran ahora solteros y disponibles, ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas y Miami, con su aura de romance y nuevas oportunidades, podría ser el escenario perfecto para un nuevo capítulo. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones personales de las celebridades son privadas, y nosotros, como espectadores, solo tenemos acceso a lo que ellos deciden compartir. La idealización de las parejas de ficción es un fenómeno común en el fandom, y la esperanza de que la magia de la pantalla se traslade a la vida real es un motor poderoso para la imaginación colectiva. Por otro lado, si la razón de su encuentro es estrictamente profesional, no deberíamos subestimar el poder de una colaboración exitosa. Imaginen una serie que combine el carisma de Can Yaman con el talento interpretativo de Demet Özdemir, filmada en un lugar tan exótico como Miami. Sería un éxito asegurado, capaz de conquistar audiencias tanto en Europa como en América Latina. Los productores y las marcas saben esto y por eso, la posibilidad de que estén trabajando juntos en un proyecto de gran envergadura es muy real. La industria audiovisual está en constante búsqueda de fórmulas que garanticen el éxito, y la reunión de dos de las estrellas más populares de Turquía en un mercado tan prometedor como el hispanohablante es una estrategia que suena muy lógica y rentable. Hemos investigado a fondo, revisado cada publicación, cada like, cada comentario. Y lo cierto es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial ni del lado de Can Yaman ni del de Demet Özdemir. Esto, como siempre, deja la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Los medios turcos, tan ágiles como siempre, han publicado titulares contradictorios, unos sugiriendo romance, otros negocios. Y es que en este juego de la fama y la intriga, la incertidumbre es a menudo la mejor aliada para mantener el interés del público. La falta de información concreta es precisamente lo que permite que los rumores florezcan y que cada detalle sea analizado hasta la saciedad. La estrategia de mantener el misterio puede ser deliberada, generando una expectación que beneficiaría a cualquiera de los proyectos que estuvieran gestando. ¿Podría ser una combinación de ambos? Quizás se reencontraron por trabajo y la chispa del pasado se encendió de nuevo. O tal vez simplemente están cultivando una amistad sólida y aprovechando la coincidencia de estar en la misma ciudad para ponerse al día. La verdad es que la vida real rara vez se parece a un guión de telenovela, aunque a veces nos sorprenda con giros inesperados. La vida personal de las celebridades es un terreno complejo, y las relaciones que parecen destinadas al fracaso o al éxito en la ficción no siempre se reflejan en la realidad. La amistad es un valor importante y la posibilidad de que os compañeros de trabajo exitosos mantengan una relación cordial y se apoyen mutuamente en sus carreras es perfectamente plausible. Lo que sí es un hecho es que la presencia de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, en cualquier contexto, genera un revuelo mediático enorme.
Su popularidad trasciende fronteras, y cada movimiento suyo es analizado con lupa por sus seguidores. Miami, con su glamour y su ritmo de vida, podría ser el escenario perfecto para cualquier tipo de anuncio importante, ya sea personal o profesional. La ciudad de Miami, con su ambiente cosmopolita y su fuerte conexión con el mundo del entretenimiento, se convierte en un escenario ideal para que se desarrollen historias que cautivan la atención global. Ya sea un anuncio de compromiso, una nueva colaboración cinematográfica o una campaña publicitaria de alto perfil, su coincidencia en este vibrante destino genera inevitablemente titulares y conversaciones. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿reencuentro amoroso o solo negocios? La verdad es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos decir es que su coincidencia en Miami ha desatado una ola de ilusión y expectación entre sus fans. Y eso, amigos míos, es parte de la magia del mundo del espectáculo. Mantiene nuestras mentes ocupadas, nuestras conversaciones animadas y nuestras redes sociales llenas de emoción. La incertidumbre que rodea este posible encuentro es, en sí misma, una fuente de interés. Nos permite imaginar, especular y mantener viva la llama de la esperanza, ya sea por una reconciliación romántica o por el nacimiento de un proyecto artístico que nos deslumbre. Lo importante es que ambos están triunfando en sus carreras, y que, sea cual sea la razón de su encuentro en Miami, es una noticia que alegra a quienes admiramos su talento. Esperaremos con ansias cualquier confirmación o anuncio oficial que pueda arrojar luz sobre este misterio. Mientras tanto, disfrutemos de la intriga y de la posibilidad de que algo emocionante esté ocurriendo. El mundo del entretenimiento vive de las historias, y la que rodea a Can Yaman y The Method de Mir en Miami es, sin duda, una de las más intrigantes del momento. ¿Y ustedes, qué creen? ¿Piensan que hay algo más que una simple coincidencia en Miami? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una relación o en un nuevo proyecto profesional? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios justo aquí abajo. Compartan sus ideas, debatan y hagamos de este un espacio para la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y The Method de Mir. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y sigamos desvelando juntos los secretos del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta investigación. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.